En el episodio de hoy nos acompaña Luis Crespo, un conservador especializado en documento gráfico de la Biblioteca Nacional de Madrid, cuya dedicación y profesión ha querido compartirla hoy con todos nosotros. Gracias por acceder a esta entrevista, que al fin y al cabo es un proyecto que lo estamos intentando impulsar y nos viene muy bien para la futura generación que viene de conservación. Entonces, bueno, te queríamos preguntar primero por tu trayectoria en la conservación-restauración y qué fue lo que te impulsó a elegir esta carrera. Yo empecé haciendo ingeniería en caminos. Como no me enteraba de nada, o sea, yo el primer día dije, cálculo infinitesimal, me fui a jugar con un sobrino del actor que estudia medicina, José Luis López Vázquez, y estaba todo el día jugando al mus. Cuando digo todo el día, de 4 a 9, cerraban a las 7 de la cafetería y seguía en derecho. El segundo año pasé a la Universidad de los Jesuitas, el ICAI, a hacer ingeniería industrial. En esa época me dedicaba a jugar al ping-pong. Al tercer año de primero de ingeniería me fui a Minas y me metí a los cinestudios hasta que me quedé sin dinero. Y una vecina me habló de la restauración, pero no de papel, y yo no sabía lo que era eso. En general. Sí, pero yo no lo quería hacer, o sea, yo lo quise hacer, pero no por nada, porque mi padre me mandaba a Inglaterra a trabajar de camarero. Claro. Lo que era bueno era en escultura, yo sacaba matrícula de honor. Pero yo sabía que no era un buen autónomo, yo no me sé vender. Entonces yo entré a la escuela de restauración, que estaba antes en el Playa, tocando una botella de anís el mono, con 2 colegas, y el único que restauró soy yo. Entonces, de vocación, si os suena, seguro que sí, Arsenio Sánchez, que era mi compañero, que Premio Nacional de Conservación de hace unos años, es el único tarado con 10 años que quería ser restaurador de papel de la Biblioteca Nacional de Etcétera. ¿Quién cojones con 10 años quiere ser restaurador? Pues el impulso, el azar. Sí, ya está, no hay más que el azar. Y la trayectoria también venía por el azar. Antiguamente había una cosa que llamaban las escuelas taller, y mientras yo estaba estudiando primero de restauración de papel, de documento en la antigua escuela, surgió la opción de entrar en la Calcografía Nacional para hacer un proyecto de 2 años de las limpiezas de las planchas metálicas de Goya, Fortuny, etc. Y ahí estuve 2 años aprendiendo a restaurar planchas y tratar metal que no tenía nada que ver con la especialidad nuestra. Al terminar surgió un contrato en el Instituto de Patrimonio y Cultura de España y me tiré 3-4 meses quitando grapas de documentación de la Guerra Civil, de expedientes, y reparando algún libro del propio instituto. Y mientras estaba en el instituto surgieron unas oposiciones. Yo no sabía lo que eran las oposiciones porque en mi familia nadie había hecho nunca oposiciones, y en 3 meses me preparé las oposiciones. Con un detalle fundamental que yo incido mucho en todos vosotros, porque yo sabía inglés y el resto no. Entonces yo estudiaba mucha documentación en inglés, muchos artículos en inglés, y me quedé a 0,05 del número 1 que llevaban años estudiando. O sea que sí que se puede hacer. Y entré en el Archivo Histórico Nacional, me aburrí mucho de hacer... Claro, tenéis que entender, yo a veces le llamo a nuestro trabajo de documento, le llamo hacer pan bimbo, en el sentido de que es una hoja de legajo y otra hoja, claro, cientos de hojas, miles de hojas. Y entonces empecé a intentar encontrar ahí divertimento, hasta que ya dije, ya no me divierto mucho. Y pasé a entrar en la Biblioteca Nacional en un concurso de traslados, y ahí empecé a trabajar ya en registros sonoros, audiovisuales, pergamino, papel y un poco de todo. Es decir, ser un poco diletante, es lo que me ha definido. Y luego tu trayectoria profesional también te ha llevado a trabajar en muchas instituciones y ver muchos proyectos. ¿Hay alguno así que te haya llamado más la atención o te haya gustado más? Yo tengo una forma de trabajo basada en el contacto directo sobre todo con la gente de abajo en la escala de trabajadores, es decir, auxiliares y demás. Y lo que siempre he intentado es que el trabajo tenga un sentido de conservación preventiva grande. O sea, no tanto restaurar piezas únicas o un proyecto concreto único, sino darle un sentido de conservación global a la colección de un departamento. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la Biblioteca Nacional sí he conseguido lo que no conseguí en el archivo, por eso me fui en gran medida, que es en el departamento de audiovisuales y de música, registros sonoros, prácticamente restaurar todo el fondo y limpiar todo el fondo. Obviamente van apareciendo cosas, pero tú ahora entras en ese depósito y dices, qué bien. Y ahora estoy haciendo lo mismo en Bellas Artes y cartografía, de forma sistemática, todos los cajones de todos los planeros. Como organizar todo el conjunto, ¿verdad? Exacto. Y también una labor que creo que es fundamental, es que no se suele entender desde el colectivo de restauradores, es aprender a ser didácticos y explicar lo que hacemos a los que no son restauradores. Entonces yo intento que los facultativos, que son los que en última instancia son nuestros jefes, entiendan lo que hacemos. Yo les explico no tanto los procesos para que ellos sean restauradores, sino las consecuencias de las elecciones. Y intento dialogar con ellos para que, a partir de saber cuánto de valioso es un objeto, cuánto de único es el objeto, cómo se usa el objeto, adaptar el criterio de intervención y de conservación.
Ese es si quieres darle el sentido global de la profesión. ¿Y crees que ha habido una evolución notoria en cuanto a la conservación y restauración del documento gráfico desde que empezaste hasta ahora? Lo que ha cambiado, y no solo en España, también digamos en Occidente, es la concepción global de la formación de los nuevos restauradores. Hace años empecé a notar, como llega muchísima gente a la biblioteca de práctica de escuelas y universidades, que cada vez son mejores haciendo lo que yo llamo reports, informes, son magníficos, pero a la hora de tocar las piezas os da muchísimo miedo, porque no tenéis trabajo práctico realmente o las horas prácticas necesarias. Entonces yo pensé que era una apreciación mía, pero me he dado cuenta que no, porque leí un artículo del antiguo jefe de conservación del Victoria and Albert Museum, en el que decía, tiene varios, pero uno se llamaba la ética de no hacer nada. Y era debido al movimiento que viene de Norteamérica, básicamente de los años 70, de hands off, no toco, lo del hands-on, que era lo típico nuestro de nuestra formación, incluso los exámenes de oposición, eso se va diluyendo. Entonces, luego me he encontrado con gente de Norteamérica, de museos privados, y me dicen que allí les está costando mucho encontrar restauradores jóvenes que sepan intervenir piezas. ¿Y por qué crees que han quitado esa dinámica? ¿Por miedo quizás? Esto es un poco complejo. Tenéis que entender que la profesión nuestra en España crece a finales de los 70, surge a finales de los 60, principios de los 70, en gran medida impulsado por la inundación de Florencia del 66, pero no solo por eso. Hasta ese momento en Norteamérica, ellos son superlativos como Donald Trump para todo, gastaron un montón de dinero en procesos mecánicos masivos, sin medir bien las consecuencias de cómo afectaban al documento a largo plazo. Se dieron cuenta que había cosas que habían hecho que estaban erróneas y les costaba muchísimo más dinero y tiempo deshacerlas e implicar otro nuevo proceso que decir de repente, vale, pues no vamos a restaurar tanto, y llega la política de eso que llamaban el phase preservation, que es meto en cajas, hago ciertas copias y no toco el objeto, lo dejo morir lentamente. Entonces eso se ha ido extendiendo como una especie de marea negra hacia Europa, y en Europa hemos entrado en la misma dinámica de no tocar tanto. Entonces hay muy poquitas instituciones que hagan, por ejemplo, tanto trabajo como la Biblioteca Nacional. Nosotros hacemos muchísimo trabajo práctico, pero en otras instituciones casi todos son informes técnicos de vaya usted a saber qué. Pues fíjate, eso es curioso por eso, porque al fin y al cabo si no tocamos la obra, ¿en qué momento vamos a especializarnos realmente en ello? Podemos tener mucha teoría, pero la práctica... Yo te puedo contar una anécdota. Lo primero que intento enseñar es a humectar un papel y sentir cuánto de húmedo está el papel. Puedes decir, esto es muy sencillo, pero casi nadie sabe hacerlo a la primera. Claro. Entonces a veces veo a muchas chicas, casi todas sois mujeres las que venís, pulverizan el papel y se quedan mirando el papel. Y siempre les digo lo mismo, tenéis un láser en el ojo que yo no he descubierto, ¿cómo sabes que eso está húmedo? Claro. Entonces les tengo que enseñar a tocar el objeto, a mover las manos, a cómo ser delicados, ese tipo de cosas hay que enseñar desde la base, que es lo que nos enseña en las escuelas. Pero no puedo deciros una facultad en concreto o un profesor en concreto, es una dinámica ya universal. Sí. Entonces, la evolución la ves... Veo que hay una parte muy positiva, que es en ser capaces de describir y ser respetuosos con lo que tenéis delante, y una parte negativa, que sois tan respetuosos que no tenéis el valor de tocar lo que está delante. Totalmente. Yo recuerdo un artículo de una profesional muy brillante que se llamaba, se llama porque yo creo que ya se ha jubilado, Jane McCausland, de Gran Bretaña, y ella en una entrevista contaba que le llegaban profesionales a su taller privado de prácticas y le decía, por ejemplo, reintégrame esta laguna de un ukiyo en un grabado japonés que le falta una parte. Y entonces le daban una explicación metafísica enorme de por qué no hacerlo. Y ella decía, estupendo, pero quiero que lo hagas. Y se dio cuenta que detrás de la explicación metafísica existía el temor a no saber hacerlo. Ese es el punto. Entonces, está muy bien que se conozca eso, pero también hay que saber hacerlo, obviamente. O no hacerlo, pero saber que sabes hacerlo. Fíjate, pues sí, eso es una práctica que tiene que ser bastante emergente ahora mismo porque lo que tú dices se ha extendido por toda Europa y ahora mismo siempre seguimos casi el criterio de mínima intervención posible y yo creo que también por miedo, porque al final no hemos tocado o hemos practicado realmente con lo que es una obra real. Exacto. Entonces, bueno, pues es una cosa que hay que cambiar y que hay que... Os animo que lo hagáis. Totalmente. Bueno, y en cuanto a la divulgación científica, que tenemos entendido que has escrito un libro y varios artículos científicos, ¿qué es lo que te inspira o cómo sabes qué tema vas a tratar cuando vas a escribir? Pues me sale del estómago, me explico.
Por ejemplo, ese primer manual de preservación, que lo estaba comentando ahora con las amigas, lo escribí gracias a mi maestro John McCleary, un norteamericano que vino a España, se enamoró de España y se quedó aquí a vivir, que él era coronel de las Fuerzas Aéreas, él vino a montar las bases militares en España, se enamoró de España y se quedó aquí. Y le gustaban tanto los libros que fue de la primera promoción de restauradores de España. Con él lo que hablaba mucho era de qué cosas eran importantes o no, o qué te podía motivar o qué te podía atraer, ¿no? Y él me explicó la forma norteamericana de entender la divulgación que aquí no existía. Entonces, con él hice ese primer manual que tiene un carácter muy de ayuda a bibliotecarios, coleccionistas de libros y demás, para intentar explicarles qué puede dañar los libros y cómo los pueden proteger. Entonces, entre eso y un primer artículo que escribí en la Escuela de Restauración de un problema que había tenido con la restauración de un biombo de cuero, era: os voy a contar todo lo que no sale bien, amigos, compañeros de clase, o si os toca hacer un trabajo así. Entonces, lo que a mí me motiva en general es intentar explicar cosas que sean útiles para el colectivo. Y lo intento contar de la forma más simple. Yo suelo decir, tenéis que escribir para que lo entienda vuestra madre. Porque a veces uno ve artículos que dice, empiezas a madre hablar mía, técnicamente ¿qué me están contando? totalmente. Y a mí me gusta que sean pragmáticos y que tengan una utilidad profesional, porque eso es muy anglosajón y eso sí que me gusta de los anglosajones, que sí lo hacen mucho. Entonces los artículos surgieron de ahí, hacer traducciones, por lo que te decía del inglés, que yo sabía mucho de la limitación que había en aquel momento. Te hablo de finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Y de ahí han venido muchos de los artículos, o de cosas prácticas que he hecho, que la gente en la literatura dice, esto no se puede hacer, y digo, sí, pero haciéndolo de esta forma, ¿no? Claro. Y de ahí viene el escribir. Al final es un papel crucial para el tema de la formación de cada uno. Claro, es que yo tengo una una idea clarísima, o sea, si no compartimos lo que sabemos y lo divulgamos, no vamos a crecer nunca como profesionales. O sea, que yo sepa muchísimo y me lo guarde para mí y diga, como tantos profesionales, cuando jubile ya lo contaré, y no lo cuentan Claro, nunca. porque no crecemos, al fin y al cabo, hasta... Claro, y luego hay un factor que me estoy dando cuenta que está siendo crucial en el plano negativo, es que os están haciendo ser muy competitivos. Entonces yo, por ejemplo, toda la gente que viene conmigo, que le enseño cosas que no pueden acceder en cursos de esos exclusivos que doy, les obligo a que lo compartan con todo el mundo. Digo, si te contratan para dar un curso, cobras, pero si no, tienes que ser generoso, humilde y abierto para compartir. ¿Y qué más consejos puedes dar a los jóvenes que quieren publicar o introducirse en este material divulgativo? Yo cuando estaba en la coreografía tuve un profesor de corrosión de metales mexicano y me decía que la diferencia que notaba entre los españoles, latinos, vamos a decir, y los norteamericanos, por ejemplo, es que en España hay que escribir el artículo. O sea, tiene que ser una especie de tesis doctoral. Y él decía que en Norteamérica la forma de escribir no era así, era más como tipo noticias, 2 hojas, 3 hojas, hecho tal. Yo he tenido la suerte de hacer cosas así con el CSIC, por estudios que he hecho con el láser para limpieza de pergaminos. Y son publicaciones en revistas muy especializadas, pero son 3 hojas máximo, ¿no? Entonces, os invitaría primero a que no seáis historiadores, porque últimamente todos los artículos que leo de restauración es 50 hojas de historia y un parrafito de restauración. Y sí animaros a contar por qué habéis escrito eso y que veáis, primero haciendo una gran revisión de literatura sobre lo que haya escrito sobre ese tema en concreto que os puede interesar, qué podéis aportar, y siempre se puede aportar algo. A veces uno tiene la sensación de, bueno, esto lo sabe todo el mundo, y no, es mentira, ¿sabes? Porque cree que es tan sencillo que para publicar, dices, no. Pues sí, hay que contarlo. ¿Y consideras que hay algún tema menos explorado en cuanto a publicaciones científicas o temas? ¿De nuestra especialidad? Exacto, sí. Yo creo que lo que he hecho en falta es más valentía en la descripción de aquello que nos sale bien y de lo que no nos sale bien. Yo siempre pongo un ejemplo en un congreso en Edimburgo, cuando el grupo de papel británico desaparece, se integra en el ICON y crean el subgrupo dentro del ICON. La ponencia más aplaudida fue de 2 holandesas, quiero recordar, que contaron a raíz de todo lo que habían ido leyendo y probando en un mapa, quiero recordar, todo lo que había salido mal. Y entonces al final se escucha un gran aplauso y al fondo de la sala alguien que dice, por fin alguien cuenta la verdad. La verdad, totalmente. Entonces mi primer artículo no venía escrito, que te decía del biombo de cuero, era hicimos lo que creíamos que había que hacer y nos equivocamos teóricamente en una parte de la restauración. Esa fue la que quedó bien. Entonces mi artículo era para describir eso. Entonces ese tipo de contexto, de contar ese tipo de cosas son las que os ayudan. Ahora mismo lo que ha ocurrido para mí es que las publicaciones científicas se han derivado prácticamente exclusivamente a la investigación de los químicos, físicos y biólogos.
Y lo que he hecho en falta es restauradores con valentía intentando contar su día a La día, verdad. lo que sea. Y al fin y al cabo que no todo Sí. sale a la primera, que Eso no es. tienes por Y qué venirte entonces, abajo. no es que haya un contexto de un campo concreto único que no esté explorado, porque todo el mundo intenta hurgar por ahí, pero yo echaría más valor a contar las cosas que uno cree que tiene que decir. Sí. Totalmente. Total, si te van a criticar igual. Pues hazlo. Vale, y ya en cuanto a la perspectiva personal y los consejos que puedes dar a futuros profesionales emergentes, ¿crees que ha habido algún cambio en la percepción de nuestra profesión de cuando empezaste tú a ahora? Yo creo que, por lo que me habéis contado antes, no sé si va a salir grabado o no, la percepción de que nunca va a haber trabajo es permanente. Eso es así, siempre nos lo han contado. Yo creo que no es así. Lo que sí que creo es que, para que os hagáis una idea, cuando yo empecé, durante muchos años, las publicaciones periódicas científicas del Archivo Histórico Nacional las pagaba yo de mi bolsillo. 1/3 de mi sueldo, exiguo sueldo, lo dedicaba a eso. Entonces, lo que yo creo que tenéis que tener es mucha curiosidad y, sobre todo, yo aconsejo mucho a las chicas, a las colegas que están conmigo, cuando terminan o cuando empiezan, que se sienten consigo mismas, el tiempo que haga falta, un día, una semana, un mes, y se digan a sí mismas qué es lo que quieren ser. O sea, el problema que yo creo que es de focus, hacia dónde quiero ir. Claro. Y una vez que decides quiero ser esto o esto, intentarlo de verdad. Intentarlo de verdad no es decir, me voy al bar y, es que me encantaría ser restauradora y porque es fácil y es muy cookie. No, decir, vale, voy a intentar formarme, especializarme. Yo he tenido una compañera vuestra, ya trabajando por ahí, que ha hecho, por ejemplo, 2 másteres en España, no voy a decir los nombres, y ella los ha hecho porque era muy consciente de que sin ser los másteres lo que ella quería encontrar en ellos, sabía que era la puerta para encontrar becas formarte, claro, trabajar en Edimburgo, como ha sido su caso, en Suecia y demás. Y yo lo admiro esa claridad de ideas con 20 y tantos años. Entonces lo que yo creo que es más importante es tener muy claro qué es lo que quiere uno. Que yo sé que eso es muy difícil en la vida, ¿eh? Yo empecé a intentar entender lo que quería con 20 y muchos, 30 años, pero bueno, para mí ese es el consejo fundamental. Entonces, como consejos es eso, no tirar la toalla, saber qué se quiere en absoluto. Y meterse, introducirse en todo lo que se pueda, porque al fin y al cabo es lo que comentábamos antes, que nunca se sabe por dónde te va a llevar la vida. Puedes empezar de una cosa, terminar de otra. Exacto. Por ejemplo, yo me he especializado, eso dicen, en registros sonoros antiguos. Por ejemplo, rollos de pianola o cilindros de cera. He escrito 2 artículos, uno yo solo, otro en compañía de una documentalista, y el relacionado con los cilindros fui a un curso de oyente, pero una de las profesoras me reconoció y dijo, ¿y tú de dónde has salido? Porque nadie había descrito la conservación de esos objetos. Y les dije, a raíz de entender cómo se conservan los sellos de cera de los documentos de pergamino antiguos. Entonces, yo creo que es fundamental que intentéis tener una visión holística y humanística de la profesión. Yo he hecho mucho en falta que os especializáis mucho en aspectos técnicos de la profesión, pero falta un poco de lecturas de ética, de filosofía, humanistas, para entender un poco en qué contexto están los objetos y vosotras mismas como profesionales. Totalmente. Entonces, ese sería un consejo para vosotros. El formarnos mucho más intelectualmente. Sí, eso es. Mi vocación real, o sea, a mí me conocéis, y estamos aquí por eso, por la restauración, pero no es mi pasión es el aikido. Yo llevo 41 años haciendo artes marciales y siendo instructor y maestro de artes marciales. Y yo eso lo he dedicado entre 60 y 80 horas al mes, casi más que a la restauración. Entonces, por circunstancias, a una chica que venía de la Escuela de Restauración de Salamanca, al segundo día de estar de práctica con nosotros en la biblioteca, le dije, ¿qué estás viendo en ese baño? Y se me echó a llorar. Pensé que le había dicho algo así, como fuerte. Y la pobre estaba llorando porque se estaba dando cuenta que no la habían enseñado bien, que era incapaz de hacer un básico. Yeah. Y entonces empecé a hablarle de lo que a mí me interesa, de la unión del trabajo con el aikido, que es el trabajo interior, el trabajo personal si quieres, de meditación. Pero ella estaba llorando porque realmente quería se sentía ser frustrada. profesional. Sí, claro. Y esa chica se fue y estuvo un año dedicada a cualquier otra cosa. Y entonces me escribió un día y me dijo, oye, mira, todo eso de lo que me hablaste, que no era técnicamente solamente, me ha servido para mi vida privada. Y entonces dije, ese es el camino, porque es lo que a mí me sale fácil, tratar la profesión. Entonces yo enseño, y en estos cursos de lo que enseño, a respirar,
a tener una buena postura corporal, a cómo vacío la mente, porque hay cosas que si no, no puedes ejecutar técnicamente. No. Y si hay algo que te está comiendo la cabeza, es que no puedes o te tiembla la evolucionar. mano o lo que sea, entonces tienes que parar. Entonces es lo que yo voy enseñando casi siempre. Pues esa es la parte difícil del trabajo, pero claro, cuando se van, pues han visto la luz, porque creen que pues efectivamente es posible trabajar de esto, o no, pero bueno, hay otra forma de entender por lo menos el no me angustio. Totalmente, y además eso ahora mismo es que nos llevan en la cabeza a chavales de 20 o cuando empiezas en la carrera tienes 18, 19 años y que en primero de carrera ya te digan estáis aquí pero no vais a trabajar de esto. A mí me ha pasado, por ejemplo, gente que tiene un gusto por el arte, sobre todo restauradores de pintura y demás, pero no tienen muy definido por qué quieren estar relacionadas con el arte. Entonces acaban haciendo, por ejemplo, hay una que se dedica, y es maravillosa, a pintar estos muñecos de los castillos inflables. Sí. O hace diseño de gorros de tocado de boda, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Y luego cada uno descubre su camino y dice, obvio, oye, pues ¿sabes? me encanta esto y claro. Es que no me lo habría imaginado. Pero para nunca. los que de verdad queréis ser restauradores, obvio que se puede. Claro, Claro, que sí, claro. totalmente. Y como consejos ya nos has dado unos cuantos y lo agradecemos totalmente. ¿Y qué papel crees que deben desempeñar las redes profesionales y asociaciones en el desarrollo de las nuevas generaciones? Pues aquí estamos por eso. Totalmente. Yo les decía que yo nunca he querido tener una red profesional, o sea, un perfil abierto, porque yo cuando estaba en el archivo histórico tenía la sensación de que nadie me conocía, porque allí no pasaba ni el tato. O sea, es que si os pregunto dónde está el archivo, no sé si sabéis dónde está el archivo. Para la inmensa mayoría de la gente no sabe dónde está el archivo histórico, ahí en Serrano. Entonces yo escribía pensando que esto era como mandar sondas al espacio y que nadie las iba a leer. Entonces cuando llegué a la Biblioteca Nacional descubrí que sí, que la gente había leído mis artículos y que me conocían. A raíz de empezar a dar más cursos y conferencias, empecé a tener más notoriedad pública y me dije a mí mismo, esto es un peligro, porque claro, si yo abro un perfil van a estar preguntándome continuamente cosas. Hoy mismo estaba respondiendo a una colega que viene de Pekín, una china, que quiere venir a verme porque me ha visto mis fotos en LinkedIn y no sé qué. Entonces, lo único que yo he hecho ha sido publicar algunos vídeos que sirvan de referencia para algunas personas que han estado profesionales conmigo, de Latinoamérica, de Europa, y no las tengo colgadas en mi canal, las tengo colgadas en el canal de mi hermano de sus viajes privados. Entonces aparecen sus pingüinos en Sudáfrica y luego aparezco yo laminando, por ejemplo. Pero lo de LinkedIn sí he empezado a hacerlo como una llamada de atención no solo para los españoles, sino también para los extranjeros, en este sentido de que cada vez restauran menos. Entonces, cuando voy en el transporte público, que me aburro mucho, cojo fotos del móvil, hago un collage y pop, lo pego en LinkedIn. Y me doy cuenta que tiene mucho tirón. Entonces, lo que sí me doy cuenta es que se generan ahí contactos entre personas y yo creo que es muy importante porque, por ejemplo, yo tuve la suerte, yo hasta los 47 años me sentía absolutamente frustrado con la profesión. Yo cuando restauraba lo hacía con los cánones de lo que me habían enseñado, que me lo habían enseñado lo mejor posible. Yo le tengo mucho agradecimiento a mi antigua profesora, pero sabía cuando me enfrentaba a ciertas obras que era incapaz de dar una respuesta adecuada. Entonces, hacia el año 92-93 empecé a leer artículos de británicos, son un gran país, yo nací allí, y a rato me caen fatal, pero a rato me caen muy bien porque son inteligentes para muchas cosas, en el sentido este, ¿no? Y yo leía artículos sobre las técnicas orientales y japonesas en concreto, y yo decía, esto debe ser la solución, intelectualmente lo entiendo, pero soy incapaz de llevar a cabo esto, ¿no? Entonces tuve la suerte de ser escogido para el curso del año del tsunami en Japón, y allí dije, era esto lo que yo estaba buscando. Pero de hecho les dije en la presentación, si no encuentro aquí lo que quiero, me abandonaré. Y no es que dejara la profesión, que tenga que vivir de ello, pero me volvería, digamos, del lado oscuro, como una especie de Darth Vader. Y descubrí que uno puede ser muy feliz intentando indagar cada día un poquito en lo que está haciendo, ¿no? Y entonces ahí encontré otro mundo. Y se encuentra otro mundo. Yo le llamo lo mío en plan irónico, como no nos hace mucho caso los jefes, pegar papelitos. Pero pegando papelitos uno es felicísimo, también os lo digo. ¿Cuándo encuentras tu sitio? Sí, y se encuentra, vaya que sí se encuentra. Entonces es una motivación brutal para cada día. Pues nos alegra muchísimo que hayas encontrado esa motivación, y esa es la que intento que te transmitiros. puedas dedicar a ello, que no la transmitas, que esta entrevista yo creo que ha sido muy fructuosa en ese caso. Y finalmente, la última pregunta ya para cerrar, ¿cambiarías algo en tu vida profesional laboral? ¿O ¿De lo que me ha pasado? de lo que te ha pasado, de lo que te está pasando, cambiarías algo? No, lo que sí me ha costado, porque me ha costado mucho entender, es cómo manejarme la administración y cómo manejar
una palabra que me da un poco de miedo, pero bueno, vamos a ver. Yo cuando conocí a mi maestro John McCleary, él ya se había cansado de la restauración y estaba escribiendo un manual, el libro, que era sobre la sociología de los españoles. Él jamás acabó el libro, murió en Washington, porque se quedó atorado en un capítulo, que era cómo la envidia en España había machacado a la sociedad española en su evolución y desarrollo. Y en principio dije, bueno, será eso, pero yo tampoco lo asumía como algo que viniese contra mí. Hace no tanto he visto una entrevista que le hizo David Trueba al actor Fernando Fernán Gómez poco antes de morir, y la última pregunta que le hacían era sobre la envidia en España. Le decía, no, yo creo que no es la envidia, el problema en España es el desprecio, el que no se hace aprecio a los buenos profesionales. Yo cuando he trabajado en la Corporación Nacional tuve la suerte de limpiar unas planchas de una colección que venían de un investigador español que casi nadie conoce, que era Malaspina. Malaspina hizo una expedición alrededor del mundo muy famosa. Casi todo el mundo conoce al Capitán Cook, porque los británicos se venden muy bien, pero aquí a Malaspina le metieron en la cárcel y se enterró todo su legado casi 200 años. Y yo me preguntaba, si a Malaspina, que era un gran hombre, le entierran el legado 200 años a un mindundi como yo. Entonces, lo más difícil es encontrar tu centro personal como persona, quiero decir, y ser capaz de mantenerte en ese centro durante tu evolución profesional, al margen de todo lo que hay alrededor, que realmente puede ser muy difícil. Y cuando uno lo encuentra, yo he tardado en encontrarlo, pero cuando uno lo encuentra sabe que está en el camino, ¿no? Entonces yo no cambiaría nada, todo al final, si lo vas viendo yo suelo decir que lo que nos suele pasar a todos en cualquier circunstancia afectiva, laboral, es que no tenemos perspectiva temporal. Pero si tú miras con el tiempo las cosas, empiezas a entender por qué se han encajado de cierta forma. Totalmente. Y entonces cuando entiendes ese encaje dices, voilà, merece la pena vivir. Yo también lo creo totalmente, que cada paso, cada error, cada triunfo te lleva a donde estás, y yo creo que es así. Tiene que ser. No hay que ser negativo, sino decir, vale, estupendo, es la piedra que con esto he aprendido y así. Claro. Yo tengo una amiga que su marido, y ya termino, no quiero decir muchas palabrotas, yo intento ser fino, me decía, todas las patadas en el culo nos impulsan hacia adelante. Así es la vida. Entonces, pues hay que disfrutarlo. En japonés hay un dicho, ya que me gusta tanto lo japonés, caer 7 veces, levantarse 8. Yo tengo un abanico pintado en japonés así en casa y me lo recuerdo continuamente. Pues otra vez arriba y otra vez arriba. Y eso es lo que ayuda. Ayuda en cualquier ámbito de la vida, obviamente. Totalmente. Pues nada, ha sido un placer, de verdad. Nos ha encantado todo. Y nada, muchísimas gracias. Esperemos que te vaya tan bien como te está yendo. A vosotras mejor que a mí, que yo me quiero jubilar ya. Pero nada, pues eso, muchísimas gracias, Luis, de verdad. Gracias a vosotros. Ha sido fantástico.